y hoy vamos a compartir su palabra. Vamos a hablar en este día la palabra propósito. La palabra propósito es algo que se habla con mucha frecuencia, ¿verdad? A través de muchos programas de orientación, tanto familiar como en los trabajos. Y eso aplica a todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Porque tiene que ver con las acciones que nosotros tomamos, con las metas que tenemos en nuestras vidas y con los objetivos, ¿verdad?, que nos proponemos. Entonces, vamos a ver la definición de propósito, ¿verdad?, que nos da el diccionario. Y luego vamos a ver el propósito desde el punto de vista bíblico. Porque nosotros como seres humanos, pues, tenemos muchas metas, propósitos, ideas que a medida que vamos aprendiendo, creciendo, madurando y teniendo experiencia, pues van cambiando, ¿verdad? Pero Dios es diferente porque Dios es permanente, Él permanece, en Él no hay sombra de variación. El propósito de nuestro Dios es eterno. Aunque el de nosotros cambie, el de Él no cambia. Y sabemos por la palabra que el propósito de Dios para con nosotros es la vida eterna. Realmente el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que todo hombre le conozca y tenga una relación personal con Él, le conozca, le obedezca, le sirva y mantenga una comunión con Él a través del Espíritu Santo, por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Que nos reconcilió con el Padre nuevamente, porque cuando Adán y Eva pecaron, pues fueron separados de Dios espiritualmente, murieron espiritualmente, aunque sí existían. Luego Cristo, ¿verdad?, nos restauró de nuevo, restauró esa relación y esa imagen de Dios en nosotros. A eso vino Cristo. Entonces, el propósito eterno de Dios tiene que ver con nuestra vida eterna, porque Él es eterno. Y nosotros también somos eternos. Y no importa los propósitos que nosotros tengamos, las metas que tengamos, las ideas que podamos tener, nuestro accionar debe, como hijo de Dios, relacionarse y estar alineado a la palabra de Dios, al propósito eterno. Porque podemos hacer acciones que no van con su propósito. Y un ejemplo fue Moisés, ¿verdad? Moisés tenía un llamado de Dios a llevar a su pueblo de Egipto a la tierra prometida, ¿verdad? A sacarlo de la esclavitud, de la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Pero Moisés, a pesar de que él amaba a Dios, amaba al pueblo, pero en su humanidad, cuando Dios le ordenó a él que le hablara a la roca, él no le habló, él la golpeó. Entonces vemos ahí que él tomó una acción que no era lo que Dios le había indicado. Aunque él sí estaba en el propósito de Dios y se mantuvo en el propósito de Dios porque él amaba a Dios y también amaba al pueblo. Y él oraba a Dios cuando ese pueblo fallaba. Y así nosotros muchas veces tomamos decisiones que, aunque sabemos que el propósito es eterno y el propósito de Dios es tener comunión con Él, que tengamos comunión con Él y que obedezcamos su palabra, a veces tomamos decisiones que nos apartan del propósito de Dios y luego tenemos consecuencias, como le pasó al rey David cuando censó al pueblo, ¿verdad? Que él mismo dijo, locamente he hecho, ¿verdad? O sea, tomó una decisión que aunque él era el rey y estaba llamado a gobernar al pueblo de Dios, en su humanidad él cometió ese error, pero sí estaba en el propósito de Dios porque él tenía un corazón conforme al Padre. Lo mismo vemos, por ejemplo, con Aarón, el hermano de Moisés, que por temor al pueblo, pues él hicieron un becerro fue, ¿verdad? Y el pueblo, ¿verdad?, de oro, porque con las prendas del pueblo, pues hicieron ese becerro. Eso estaba fuera del propósito de Dios y eso también provocó la ira de Dios. Pero en su misericordia, ¿verdad?, cuando el pueblo se arrepentía, Dios lo perdonaba. Y como consecuencia de Moisés haber golpeado la roca, él no pudo entrar a la tierra.
O sea, él no pudo llevar al pueblo, lo llevó Josué, que era su servidor y fue el sucesor de él. Entonces vemos cómo nosotros tenemos acciones que traen consecuencias que no son las consecuencias ni los resultados que Dios quiere para nosotros. Pero en nuestra naturaleza humana nosotros a veces nos desviamos, ¿verdad? En su misericordia Dios nos perdona cuando nos arrepentimos y nos restaura de nuevo, nos restablece y de nuevo pues sigue obrando en nosotros porque la obra que Él comenzó, Él la sigue perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces, vamos a definir lo que es un propósito, ¿verdad? De acuerdo al diccionario. Dice que la palabra propósito proviene del latín propositum, que está formado por dos palabras, adelante, pro, que significa adelante, y ponere, que significa poner. Entonces, la palabra propósito se refiere a un objetivo, una intención o un ánimo de hacer o no hacer algo. También puede referirse a la razón por la que se hace algo. O sea que cuando hay en nosotros una intención o el ánimo de hacer algo o de no hacerlo, eso es un propósito. Se define como un propósito, como en el caso de Moisés, ¿verdad? Que Dios le dijo, háblale a la roca, pero él no le habló, él tomó otra acción. Pues la intención, ¿verdad? El ánimo de no hacer lo que Dios le dijo es el propósito. De Moisés en ese momento fue su objetivo, lo que él hizo, pero no era el propósito de Dios. Y muchas veces nosotros pues hacemos lo mismo en nuestra naturaleza humana. Por lo que se puede definir el propósito como algo que se espera en el futuro. Y dentro del propósito nosotros tenemos metas, objetivos. Por ejemplo, tenemos, de acuerdo a la definición del diccionario, tenemos propósitos personales. Como tenemos propósitos personales con referencia a la salud, al desarrollo personal, a las relaciones y al crecimiento espiritual. Y un propósito para mejorar nuestra salud sería hacer ejercicio, alimentarnos sanamente, dormir bien, tomar sol, por ejemplo. Ese sería un propósito. ¿Para qué es el propósito? ¿Para qué hacemos esas acciones, verdad? Para lograr el propósito de estar saludable. Entonces, nos proponemos una meta, por ejemplo, en 3 meses yo quiero rebajar cierta cantidad de libras, vamos a suponer. Entonces, durante esos 3 meses hago ejercicio, 1 hora, por ejemplo, o 10 minutos, 15, 20, salgo a caminar, hago otro tipo de ejercicio, voy al gimnasio, me alimento de vegetales, frutas, carbohidratos, modero los carbohidratos y consumo alimentos que van a ser de bien para mi salud. En el desarrollo personal, por ejemplo, sería aprender un nuevo idioma y supongamos que queremos aprender el francés porque vamos a Francia y vamos a vivir allí un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces nos proponemos como meta asistir a una escuela o pagarle a un maestro y vemos televisión en francés, escuchamos música en francés. Esas son las acciones que vamos tomando. Vamos a acontecimientos sociales en francés. Entonces, todas esas acciones nos llevan a esa meta que es aprender un idioma. Y nos proponemos un plazo, por ejemplo, 1 año, 6 meses, 3, el tiempo que sea. Eso es una meta que nos lleva a un propósito, aprender un idioma. Entonces, los estudiantes también estudian para tener buenas calificaciones y pasar de grado. En las relaciones con nuestra familia, tenemos relaciones, tratamos de mantener la paz, la armonía, de compartir, de tener proyectos juntos y también individuales, ¿verdad? En el hogar, por ejemplo, el esposo y la esposa, los hijos, cada uno tiene su función de acuerdo al plan de Dios.
Pero dentro de ese plan individual, ellos tienen un plan en común, ¿verdad? Que es mantener el orden, la paz, el respeto, las finanzas, manejarlas de una manera organizada, que cubran todas las necesidades, ¿verdad? Tanto físicas como de alimento y de también diversión. Y en el crecimiento espiritual, bueno, queremos mejorar nuestra relación con Dios, queremos tener más comunión con el Señor. Entonces oramos, ayunamos, nos congregamos, salimos a servir a los demás. Bueno, eso es parte del servicio a Dios, porque el propósito nuestro es servirle a Dios, ¿verdad? Porque para eso el Señor nos creó. Entonces, esa es la definición que le da el diccionario a propósito. Y es algo que se habla comúnmente, es una palabra muy usada por los psicólogos, los que se dedican a lo que se llama coaching de life, de vida, que son personas que le dan estrategia, dirección a los demás como para resolver sus conflictos emocionales y de relaciones. Pero vamos a ver por la palabra cuál fue el propósito de Dios a crearnos, que independientemente de los propósitos individuales que nosotros tengamos como personas, aplican a toda su creación, a todos, porque la palabra dice en Génesis 1:26, 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, aquí vemos que el Señor fue el que nos creó, tanto al hombre como la mujer. Y nos creó a su imagen y semejanza. Y sopló en el hombre la vida, la esencia de Dios, ¿verdad? El soplo que le dio la vida a Adán. Entonces, vemos por la palabra que el propósito de Dios al crearnos era que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, en Mateo 22, vamos a ver el propósito para el cual Dios nos creó. Ya vimos que Dios nos creó, ¿verdad? Hombre y mujer a su imagen y semejanza. Ahora, en Mateo 22, del 34 al 40, vamos a leer cuál es el propósito de Dios cuando nos creó. ¿Para qué nos creó el Señor? Dice, el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces aquí vemos por la palabra realmente cuál fue el propósito para el cual Dios nos creó. Para amarlo a Él primeramente, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. A Él primero. Él tiene que ser primero en nuestras vidas, en nuestros corazones. Luego, el segundo dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Lo que quiere decir que para amar al prójimo, nosotros necesitamos amarnos a nosotros mismos. Y es un mandamiento. Entonces, independientemente de cada propósito que nosotros tengamos como seres humanos, ese propósito tiene que estar alineado a este mandamiento. Porque si no está alineado a este mandamiento, estamos fuera del propósito de Dios. Estamos en nuestra propia voluntad. Ese es el propósito para el cual Dios nos creó. Y nos creó para tener vida eterna en Cristo Jesús. La palabra dice en Juan 3:16, ¿verdad?
que el Padre nos amó de tal manera que Él envió a Jesús. Pero Él envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz, a entregar su vida y derramar su sangre para perdonarnos el pecado. El pecado que habíamos heredado de Adán y Eva, porque el que pecó realmente fue Adán y Eva. Pero nosotros lo heredamos de Él porque nacemos de su naturaleza, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios, del Padre, hizo por nosotros, ¿verdad? Sus hijos, hizo que Él enviara a su propio Hijo para que ese pecado que nos separaba de Dios, el pecado de Adán, ¿verdad?, que heredamos, pudiera ser, ¿verdad?, perdonado, y Jesucristo restaurara de nuevo esa imagen que habíamos perdido por causa del pecado de Adán. Entonces, ese es el propósito para el cual Dios nos creó. El propósito en general para toda la humanidad, para todos los seres humanos. El que conoce a Jesucristo y el que no le conoce, el que ha aceptado a Jesucristo y el que no ha aceptado a Jesucristo. Es un mandamiento para todos, para toda la humanidad, porque Jesús en la cruz murió por todos y Él es nuestro creador. La palabra lo dice en Génesis, que Él fue que nos creó. También lo vamos a ver en Efesios, ¿verdad? Dice en Efesios 2:10, la palabra dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces aquí vemos que somos hechura de Dios, que fuimos creados por Dios para hacer buenas obras, dice la palabra. O sea, Jehová nos creó con un propósito, amarle, servirle, glorificarlo y honrarlo. Y las buenas obras que nosotros podemos hacer y que hacemos es porque ya el Padre las preparó. Y el Espíritu Santo que vino a hacer morada en nuestros corazones es el que produce en nosotros el querer hacer esas buenas obras. Porque ya el Padre de antemano lo decidió cuando Él nos escogió en Cristo Jesús. Entonces, dice la palabra en Colosenses 3, 23, 24, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien sirven. Entonces, aquí vemos el propósito con el que Dios nos creó, para que le sirvamos. Pero Él dice en su palabra que lo hagamos de corazón. Y para servirle a Dios de corazón tenemos que tener una relación con Él, comunión con Él. Porque también tenemos la carne, ¿verdad?, que es lo que es la batalla del espíritu y la carne. Si no estamos en una relación con Él, a través de la oración, del ayuno, de congregarse y de el estudio de su palabra y las relaciones con los hermanos, entonces no podemos hacer esas buenas obras que ya Jehová preparó de antemano y ni podemos servirle de corazón. Porque para servirle a Dios de corazón, el Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros. Porque el hombre nace con un corazón perverso y engañoso. Y es el Espíritu Santo el que va transformando ese corazón. Y para nosotros poder vivir en el propósito eterno de Dios aquí en la tierra, ¿verdad?, porque nuestra vida es eterna, en nuestra condición humana, y para servirle a Dios y hacer las buenas obras que de antemano Él ha preparado para que hiciéramos, tenemos que buscar la dependencia de Dios. Dice la palabra en 1 Corintios 10, 31, así que ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea que todo lo que nosotros hagamos es para Él. Porque nosotros podemos, por ejemplo, tener una empresa, vamos a poner, en esa empresa nosotros tenemos empleados, esa persona hace un oficio determinado y ese trabajo que esas personas hacen tiene un resultado y les permite a ellos
ganarse el sustento de cada día, crecer como personas, desarrollarse. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo vamos a dirigir esa empresa? Tenemos que hacerlo de acuerdo a los mandamientos del Señor, que Él dice que nos amemos unos a los otros, que nos bendigamos unos a los otros, que nos sometamos unos a los otros. Pero si como empresario discrimina al empleado, lo trata con asperidad, le falta el respeto, no paga salario justo, entonces esa persona está fuera del propósito de Dios. Porque Dios dice en su palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón para el Señor. Y dice que las buenas obras Él las preparó de antemano para que nosotros las hagamos. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que permitirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos escudriñe y a través de su palabra nos vaya moldeando y nos vaya mostrando cómo es nuestro accionar y nuestro caminar en Cristo Jesús, para que nuestros propósitos de vida estén alineados a su palabra, ¿verdad? Porque siempre tenemos algún propósito, ya sea estudiar una carrera, progresar en el trabajo, viajar, pero en todos esos propósitos, en todas esas acciones que nos proponemos, siempre necesitamos la guianza del Espíritu Santo. En Proverbios 19:21 el Señor dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá. Entonces, en nuestros planes, que son muchos, dice la palabra, para que esos planes se cumplan de acuerdo al propósito de Dios, es necesario permanecer en el Señor, porque Él dice, pero el consejo del Señor permanecerá. La palabra dice que Dios es consejero en Isaías, cuando dice, un niño nos es nacido, consejero, príncipe de paz. Dice que es admirable. Entonces, en nuestros planes, nuestro consejero debe ser el Espíritu Santo, que es el que permanece para siempre, que es el que nos guía a la verdad, que es el que ordena nuestros pasos y nuestros pensamientos, entendiendo que el propósito nuestro tiene que estar siempre alineado a la voluntad de Dios. Y también entendiendo que como somos, tenemos una naturaleza humana, que para uno estar alineado al propósito de Dios, tenemos que permanecer en Él, como dice aquí la palabra, porque Él es nuestro mejor consejero. Y en Jeremías 29:11 el Señor dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces aquí vemos por la palabra que el plan de Dios para con nosotros, todos sus hijos, es plan de paz y de bien. ¿Para qué dice la palabra? Para darnos un futuro y una esperanza. Y nuestra esperanza está en Cristo Jesús, en la vida eterna que Él ya nos proveyó en la cruz. Entonces, ese es nuestro propósito de vida. La comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dentro de ese propósito, nosotros tenemos metas, objetivos, damos pasos, tomamos acciones que nos llevan al propósito de Dios. Porque si no nos llevan al propósito de Dios, entonces nosotros vamos a vivir las consecuencias. El que dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero son caminos de muerte. Entonces, tenemos que ser siempre guiados por el Espíritu Santo. Dice en Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí vemos
que el Señor, que somos pueblo adquirido por Dios. Él nos adquirió con una finalidad, que anunciemos sus virtudes. Entonces, anunciar las virtudes de Cristo es uno de nuestros propósitos. Ese es uno de los propósitos que como hijos de Dios nosotros tenemos que tener. Porque también en Mateo, Él nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, aquí vemos que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Somos nación santa por lo que Jesús hizo. Somos real sacerdocio y linaje escogido. Pero es para que anunciemos las virtudes de Cristo y para que hagamos discípulos. Ese es el propósito para el cual Dios nos creó. Y lo hizo por amor. Porque la palabra dice que Él nos ama de tal manera que le envió a Jesús. Entonces, el amor de Dios lo llevó, ¿verdad?, a crearnos a nosotros. Entonces, en Mateo 5:16 también nos dice, hagan brillar su luz delante de todos. Ese es otro propósito que tenemos que tener. Reflejar la luz de Cristo a donde quiera que vayamos. En todas nuestras situaciones, en nuestras relaciones de pareja, en el matrimonio, en nuestras relaciones de trabajo con los compañeros de trabajo, en nuestras relaciones sociales también, en las relaciones, en los asuntos de finanzas, en todo tenemos que estar alineados en el propósito de Dios. Porque si no nos alineamos a sus propósitos, entonces nos vamos a desviar del camino que permanece para siempre, del camino que es verdadero, y nos vamos a desviar del consejero que es Cristo Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Isaías 43:7, el Señor dice, todos los que son llamados por mi nombre, a quienes he creado para mi gloria, a quienes he formado y a quienes he hecho. O sea, Dios nos creó para su gloria, para la gloria de Él. Y a Jeremías también le dijo, antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te designé profeta a las naciones. O sea, Jeremías le dijo al Señor que él era muy niño, ¿verdad? Pero el Señor le dio esa respuesta cuando Dios lo llamó. Igual que Moisés, que le dijo que él no podía hablar, pero él le dijo, yo pondré palabra en tu boca y también pondré palabra en la boca de Aarón. Yo hablaré a través de ustedes, no son ustedes los que van a hablar. Entonces, cuando Dios nos encomienda algo, es porque Él sabe que lo podemos hacer. Por eso hay la diversidad de dones, ¿verdad? Por eso el Señor a su cuerpo lo ha capacitado con dones diferentes de acuerdo a su gracia, para que cada uno haga conforme al don que Dios le ha dado. Dice en Primera de Corintios 10:24, nadie busque su propio bien, sino el bien del prójimo. Entonces aquí se cumple el propósito de Dios. Él dice que lo amemos a Él y nos amemos y amemos al prójimo como a nosotros mismos. También Él nos manda a amarnos a nosotros mismos. O sea, nos manda a hacer bien el prójimo, pero también tenemos que buscar el bien para nosotros mismos también. Amarnos nosotros y amar al prójimo. Y el bien para nosotros también lo debemos desear para el prójimo. Dice, nadie busque su propio bien, sino el bien del prójimo. En Efesios 6:7, sirvan de buena voluntad
como quien sirve al Señor y no a los hombres. Y en Colosenses leímos que todo lo que hagamos, que lo hagamos de corazón, como para el Señor. Ese es el propósito realmente con el que Dios nos creó, para gloria de Él. Él dice en su palabra que somos hechura de Él para las buenas obras y que Él nos creó. Él creó al hombre y a la mujer. Y en Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea que toda la gloria, la honra y el poder son de Él. Y Él es el único digno de alabanza, de honra y de gloria. Y dice que todas las cosas por Él fueron creadas. Y la misma naturaleza habla de Él, porque los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuanto más nosotros que somos sus hijos. Entonces, el propósito eterno es la comunión con el Padre y la vida eterna en Cristo Jesús. Y el propósito para todos nosotros es que nos amemos unos a los otros. En el nombre de Jesús. Bendiciones a todos.